Este es un nuevo capítulo del ciclo de formación y capacitación del Instituto Consenso Federal. El tema que nos mueve permanentemente a la reflexión es la cuestión del federalismo en la Argentina. Y hoy queremos con nuestros invitados profundizar no solo en lo que seguramente será un diagnóstico, una crítica, sino también en las propuestas, en las respuestas. El eje ordenador del diálogo en esta jornada es ¿qué está haciendo el gobierno actual, el gobierno de Milei, con el federalismo? ¿Y cuáles deben ser las respuestas? Para tener conclusiones al respecto, tenemos el honor que nos acompañe Rosana Bertone, que ha sido gobernadora de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. También ha sido senadora, diputada nacional, peronista. Gracias, Rosana, por acompañarnos. Gracias, Alejandro, por la invitación y a Consenso Federal. Al contrario, gracias a ustedes. Nos acompaña también Gustavo Pulti. Gustavo es un hombre de la construcción política, de la militancia, pero también de la gestión del gobierno. Ha sido no solo concejal en General Pueyrredón, sino también 2 veces intendente del partido de General Pueyrredón y actualmente es diputado provincial por Unión por la Patria. Gracias, Gustavo, por acompañarnos. Gracias, Alejandro, gracias a vos. Y también nos acompaña un hombre de siempre, de toda la vida del radicalismo, que ha sido presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires del radicalismo, varias veces diputado nacional, y un hombre reconocido por todos como una persona de diálogo, una persona abierta a la comprensión de otras ideas, lo que no le ha debilitado las propias, al contrario, es un hombre que representa cabalmente las ideas del radicalismo en la Argentina. Miguel Base, gracias por acompañarnos. No, gracias a vos, al contrario, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, yo te voy a pedir, Rosana, si podemos comenzar una reflexión acerca de esto que planteábamos, ¿no? ¿Cuál es la situación del federalismo hoy? ¿Qué es lo que está haciendo este gobierno? Y especialmente, ¿cuáles deberían ser nuestras respuestas? Bueno, Alejandro, en mi reflexión la voy a hacer desde la provincia a la cual represento, Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, una provincia que tiene parte de su territorio ocupado ilegítimamente por una potencia extranjera, las Islas Malvinas, una provincia que tiene una potencialidad enorme, somos puerta de entrada a la Antártida, somos una región subantártica por excelencia y tenemos grandes desafíos. Y hoy en la agenda de Milei, parece que no se ha enterado Milei que la Argentina es un país federal, cita parcialmente a Alberdi tergiversándolo, ¿no? Porque Alberdi hablaba mucho de federalismo, de educación pública, con fondos del Estado, ¿no? Y en esto que se ha desvirtuado, en este no federalismo de Milei, las provincias argentinas, y hablando desde Tierra del Fuego y desde la Patagonia, que es lo que más conozco, nosotros vemos desde la caída de la infraestructura, de las obras públicas, el retraso que esto conlleva, ¿no? Mi provincia necesita muchas obras de infraestructura, puertos, aeropuertos, logística, conectividad. Todo eso se dejó de hacer, se dejó de financiar, no hay una mirada de este gobierno para esos sectores. Eso conllevó una caída impresionante de los puestos de trabajo, ¿no? De los puestos de los trabajadores directos e indirectos que da la construcción, la problemática del subsidio al transporte. Bueno, también, si bien en el caso de mi provincia ya hubo una defensa muy fuerte del régimen de la ley 19640, que es un régimen industrial que ya lleva 52 años, es una política, la reivindico como una política de defensa de la soberanía, reivindico el régimen y los trabajos que el régimen nos da. Y bueno, si bien Milei se ha expresado a favor del régimen y ha dicho, bueno, que hay derechos adquiridos, también vemos que su política económica de apertura a las importaciones o de los aranceles nos va a perjudicar. Puede ser esto un desafío para hacernos más competitivos, ¿no? Desde la industria electrónica, textil o plástica, pero toda esta mirada, este conjunto de miradas
de una mirada geopolítica que hay que tener de un territorio tan extenso como la Argentina, no lo vemos en el presidente Milei, y en grandes oportunidades, Alejandro, porque estos días ha sido muy público el descubrimiento que se anunciaron por las redes sociales de los BRICS sobre el descubrimiento de Rusia sobre recursos naturales en Antártida, en una región que es Argentina y en una posesión disputada por Chile y Gran Bretaña. Dicen que esos recursos naturales serían unas 30 veces vaca muerta. Bueno, en esta oportunidad de discusión geopolítica, donde el mundo está planteando estos temas, el presidente no tiene una mirada. Y nosotros ahí planteamos integración. Yo estos días publiqué un artículo sobre por qué no podemos tener una mirada más conjunta con nuestro país vecino, con Chile, una base conjunta en el territorio antártico. Son desafíos que hoy, digamos, por las posiciones de Milei, vemos como quizás retrotraemos la discusión con nuestro país vecino Chile hace como 40 años discutiendo cuestiones de límites que no tienen sentido en este momento. Bueno, eso es lo que creo que hoy sucede con este no federalismo de Milei. A propósito de la relación con Chile, se ha producido en las últimas semanas un incidente con el gobierno chileno. El propio presidente Boric tuvo que plantear públicamente la necesidad de que Argentina apurara el retiro de algunos paneles solares que estaban ubicados en territorio chileno, ¿no? Sí, creo que propio de esto que planteamos, ¿no? Que una política de Estado, las políticas entre ambos países, lo que nos ha llevado a construir esta relación, el Tratado de Paz y Amistad, 40 años con Chile, las posiciones de Milei hace que Boric también suba, digamos, sus voltajes en la discusión, y por 3 metros de paneles solares que quizás hubieran podido ser compartidos por ambas armadas, se tenga que retrotraer esta situación. Siendo que Argentina ha tenido hechos de esta naturaleza. No hace tanto, cuando Cristina presidenta, tuvimos una situación en San Juan de una minera que sucedió lo mismo. Hubo como 50.000 toneladas de volcadero hacia el territorio argentino, y esto se manejó en el ámbito de las cancillerías. Claro. No es una cosa que trascendió. Hoy esta situación donde hay una ideologización, yo diría, excesiva de los tratamientos de políticas de Estado internacional, nos llevan a que cada país se ponga en una posición que no nos ayuda, porque la realidad en lo local, Alejandro, es que la gente comparte muchísimo, que van desde Río Grande a Punta Arenas, que hay un fluido, una cotidianeidad que por ahí no coincide con lo que vemos acá, ¿no? Claro. Por eso yo digo, bajar los decibeles y pensar en esto que vos propones desde Consenso Federal, ¿no? Políticas de estados a largo plazo. Bien, gracias. En un ratito vamos a volver especialmente, por favor, sobre la cuestión Malvinas, que la abordaste, pero quisiéramos profundizar un poco más también. Gracias. Gustavo Pulti, tu reflexión. Escuchaba con mucha pasión, puedo decir, el testimonio de una ex gobernadora que es la única de la Argentina que tuvo a su cargo un territorio y que representa para nosotros justamente el extremo de lo que debiera ser una concepción federal, porque es el único lugar donde tenemos un territorio ocupado, mares usurpados, decisiones recientes que ha tomado la comisionada de las Georgias y Sandwich del Sur de restringirnos 166.000 kilómetros cuadrados para la pesca y la navegación, donde en la provincia que gobernó Rosana acaba de decidirse la construcción de un puerto que le llaman el Portal de la Antártida, no a nuestra Tierra del Fuego, el Portal de la Antártida en nuestras Malvinas usurpadas con restricciones en nuestro mar argentino. Y todo esto ha ocurrido con el silencio de la Cancillería argentina, con una actitud tímida, tibia. Si le hubiera puesto a la Canciller el tono que le puso a los jubilados argentinos para regatearles horizonte de vida cuando habló al respecto tristemente hace pocos meses, a la comisionada inglesa quizá hubiéramos sentido que hubiera una representación del interés federal argentino, del interés nacional argentino. A mí me parece que nosotros, es una alquimia esto que propongo, porque a lo mejor no la puedo acreditar a la aseveración que voy a hacer, pero a mí me parece que nosotros los argentinos no queremos terminar de escuchar a Milei. Él ha dicho lo que pasa y lo que Perdón que te interrumpa. Los argentinos
muy provocativa tu afirmación. Los argentinos no queremos o nos negamos de terminar de escuchar a Milei. No queremos escuchar a Milei. Ajá. Porque si lo escuchamos a Milei, si lo escuchamos y asumimos lo que nos está diciendo, lo que pasa es que hay verdades o hay aseveraciones que nos afrontan a la perplejidad, que nos dejan mudos, que no las podemos asumir, porque no podemos aceptar lo que se está diciendo. A lo mejor pasa eso. Pero si lo queremos escuchar, si tenemos el coraje de escuchar a Milei, Milei ha dicho que no es un jefe de Estado, dijo que es anarcocapitalista. Bueno, está diciendo algo. Un viejo filósofo alemán decía que el gran anarca es al anarquismo lo que el monarca a la monarquía. Ya que tenemos un gran anarca, que es el jefe de un anarquismo. Ha dicho que es el topo que viene a destruir el Estado por dentro. Ha dicho que el Estado es una banda de forajidos que le roba a la gente. Una organización criminal. Una organización criminal. Entonces, el que dijo que viene a destruir el Estado y que entiende que el Estado es una organización criminal, ¿puede ser federal? ¿Se puede ser federal sin ser nacional? ¿Hay manera de ser federal sin interpretar a la nación argentina con un pasado común, un presente que nos siembra interrogantes y un futuro que para ser nacionales es común? Si somos anarquistas, estamos en el anarquismo, no estamos en la proyección de una nación. Ahora, no se puede ser federal sin ser nacional, como tampoco se puede ser nacional argentino sin ser federal. Ser federal no es solamente remitirnos a la forma republicana, representativa y federal que consigna nuestra Constitución como gran mandato histórico para las generaciones. Ser federal es ser auténticamente, asumir auténticamente las dimensiones de un Estado, de una entidad histórica, de una categoría histórica que es un Estado. A los Estados les interesa formar generaciones en la universidad pública, a los Estados les interesa tener proyectos científicos, a los Estados les interesa la soberanía en el mar, les interesa el cuidado de sus recursos nacionales. A la anarca le interesa ser un territorio, no un Estado. Un territorio para los mercados. Esta ley, de triste memoria, quedará así en el Congreso de la Nación, la ley Bases, con el RIGI. ¿Qué tiene que ver eso con el federalismo? La ley que reivindica a la ex gobernadora, ex senadora, brillante trayectoria en la política, que defiende la producción de su provincia. ¿Cómo se va a enfrentar esa pretensión con el RIGI, que le quita aranceles al que importa bienes de capital para llevarse el petróleo, que le quita retenciones al que exporta en condiciones de RIGI, que le reduce las ganancias en 10 puntos respecto de cualquier pyme o cualquier empresa nacional, de 35 a 25, y que además nos manda a una jurisdicción extranjera si hay diferendos, porque se discuten en el CIADI los diferendos de esta ley de vergüenza? Quiero ser respetuoso con los colegas y compañeros de cada bancada, pero esta ley de vergüenza, esta ley insultante que está votando el Congreso de la Nación, que solamente un desvergonzado puede levantar la mano para apoyar esto, sea senador o sea diputado. Es darle un aval al gran anarca que viene a destruir el Estado por dentro, donde no es posible hablar de federalismo. No quisiera yo extenderme más, pero sí quiero significar, porque hay detalles técnicos de dónde nació el federalismo, de qué conceptos viene, cuánto recaudaba el Estado Nacional y cuánto repartía, cuánto recauda ahora y cuánto reparte, cuánto le dio a las provincias, a mi provincia, la provincia que gobierna Kicillof, que lo están atacando, lo están hostilizando, le están reduciendo los fondos, mientras que aporta el 50% del Producto Bruto Industrial, mientras que tiene el 38% de la población argentina, mientras que es una provincia de las que menos gasta en el país. 34 empleados cada 1000 habitantes, Cava tiene 62 cada 1000 habitantes. Podríamos referirnos a todo eso, pero simplemente quizás debamos resumir. ¿Es posible que un anarquista sea federal? ¿Es posible que un topo que viene a destruir el Estado por dentro puede ser federal? ¿Es posible que el que decide no ser nacional argentino pueda ser federal? No puede ser federal. Y si no puede ser federal, no es nacional. Y si no es nacional, no es nuestro. Escuchémoslo a Milei. Milei lo está diciendo claro. Y asumamos el desafío que nos pone por delante, construir un país, una república, un Estado federal, que produzca, que trabaje, que tenga justicia social, que defienda los servicios públicos, en lo que vamos a tener que defender del ataque anarquista. Porque hay un ataque anarquista declarado y dicho, lo ha dicho. ¿Lo queremos asumir o no lo queremos asumir?
Muy interesante. En tu presentación hiciste referencia al mar y solo porque hubo una gran resistencia de Mar del Plata, de todas las provincias pesqueras y de un sector importante del Congreso, el gobierno retiró el capítulo de reforma del régimen federal pesquero, pero da la sensación, seguramente vos tenés mucha más claridad al respecto, de que es un tema sobre el cual el gobierno quizás intente volver. ¿Qué es lo que pensás sobre esa iniciativa? ¿En qué consiste? ¿Y qué es lo que habría que hacer? Para que no nos quedemos sin información ninguna, lo que proponía el jefe anarquista que se propone destruir al Estado era quitar la condición de la Ley Federal de Pesca. Era privatizar el mar. Privatizar el mar, entregar la zona económica exclusiva. Sí. O sea, que ya no hubiera que pescar con tripulación nacional, en barcos nacionales para descargar en puertos nacionales. La propuesta era con barcos extranjeros para descargar en puertos extranjeros con tripulación extranjera. A través de un arancel. ¿Qué problema podría tener China en acceder a las proteínas del mar argentino pagando un arancel? ¿Qué problema podría tener la Unión Europea en acceder a las proteínas argentinas pagando un arancel? Entonces, bueno, en realidad no es el mar, Rosana. No los recursos naturales. Es también el Paraná, donde hay un acuerdo firmado con el jefe del cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos para hacer control de ilegalidad en el Paraná. Con militares de Estados Unidos. Con militares, con el jefe del cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos. Se ha firmado un convenio, no lo firmó la canciller, no lo firmó el titular anarquista, que le han entregado el Estado Nacional para que lo conduzca al titular anarquista. Lo firmó el responsable de puertos de la Argentina. Ese es el rango que se le da al convenio con una potencia extranjera en un río argentino. Gracias, Gustavo. Vamos a volver sobre estas reflexiones. Miguel, tu reflexión. Bueno, duro, Gustavo. Pero tienes razón. Yo creo que, bueno, Rosana también. Yo coincido mucho con lo que se ha dicho. Mira, yo creo que efectivamente el problema parte de lo que acaba de decir Gustavo, en el sentido de que un presidente que busca concentrar poder, que busca, no tiene una mirada federal del país, no tiene una mirada federal. Y creo que no tener una mirada federal del país es muy grave, porque yo creo que la falta de realización concreta del federalismo en la Argentina es uno de los grandes problemas que tenemos para resolver la falta de crecimiento y desarrollo. Yo estoy absolutamente convencido que los argentinos vamos a resolver nuestros problemas sobre la base justamente del crecimiento económico, del desarrollo y de un desarrollo armónico en todo el país. Me parece que, como decía Rosana, tenemos un potencial enorme desde el punto de vista del territorio que tenemos y no apostar al federalismo y al crecimiento de todas las provincias y todas las regiones del país es una pérdida enorme, realmente es un error conceptual gravísimo. Y creo que esto viene pasando desde hace mucho, que se viene agravando el problema de la falta de federalismo, la falta de concreción de ese federalismo, la falta de materialización, pero que con este gobierno se agrava mucho más, porque como decía, y como decía recién también Gustavo, este presidente tiene una mirada absolutamente distinta. Es un presidente que busca concentrar poder en el gobierno nacional y además dentro del gobierno nacional en el propio poder ejecutivo. Y además sostiene que el Estado no tiene que existir, entonces es muy difícil compatibilizar eso con una propuesta federal. Y yo estoy seguro que si nosotros no resolvemos esta situación, es imposible que resolvamos el tema del crecimiento y el desarrollo. Nosotros tenemos que apostar muy seriamente al desarrollo de todas las regiones del país, a un desarrollo más armónico. Tenemos una concentración fenomenal una concentración demográfica fenomenal en los grandes centros urbanos, en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en Córdoba, en el Gran Córdoba. Y la verdad es que tenemos que tratar de que el desarrollo sea más armónico, que crezca mucho más. Nosotros como país necesitamos exportarle mucho más al mundo, somos pocos los argentinos, somos 40 y pico millones de habitantes, no nos alcanza con el mercado interno, tenemos que ser un país y podemos generar, producir y exportar mucho más y a partir de eso generar mucho más trabajo. Y para eso necesariamente tenemos que apostar a, por ejemplo, crear más empresas, mucho más pymes. Como todos sabemos, los argentinos tenemos, en proporción a nuestra cantidad de habitantes,
mucho menos pymes que la gran mayoría de los países desarrollados y que muchos países en vías de desarrollo. ¿Y dónde vamos a generar esas pymes? Esas pymes las tenemos que generar en el interior del país y para eso tenemos que fortalecer el interior y tenemos que fortalecer las provincias, tenemos que generar infraestructura, tenemos que apostar seriamente a mejorar la calidad de la educación a lo largo y a lo ancho de todo el país. No se trata de que tengamos una educación de mejor calidad en la capital federal y una educación de menor calidad a medida que te vas alejando kilómetros de la capital federal. Estas cosas se logran, me parece a mí, a partir de un planteo federal serio, enmarcado en un proyecto de desarrollo y crecimiento que tienda a resolver la pobreza y el atraso. Y me parece que para eso es fundamental que el gobierno nacional tenga una mirada federal, sea capaz de trabajar junto con los gobernadores de provincia. Me parece que además los gobernadores de provincia, que esto en los últimos años por suerte se empieza a dar, pero me parece que los gobernadores de provincia tienen que coordinar más, se está dando más en la Patagonia, se está dando más en el NOA y en el NEA, pero tienen que coordinar más para que haya proyectos también de crecimiento regional dentro del país. Pero creo que todo esto que estamos hablando hoy y que en definitiva está hoy de alguna manera en crisis, más que nunca, es una lucha histórica, digamos. La Argentina de 1810 a 1852 estuvo desarrollándose en enfrentamientos, en batallas, porque no lograban acordar un proyecto de país. Cuando se logró superar esa situación, cuando se logra con la Constitución de 1853 resolver esa situación, y cuando la Constitución de 1994 le da rango constitucional a la coparticipación, bueno, entendíamos que estábamos frente a una situación institucional distinta que nos permitía avanzar en esta dirección. Lamentablemente no lo hemos logrado y hoy estamos con un retroceso importante. Yo, para terminar, digo, comparto muchas de las expresiones de Rosana y de Gustavo y sobre todo la preocupación respecto de la actitud del propio presidente. El presidente, cuando como decía Gustavo, él mismo se describe como un anarcocapitalista, él se describe como un topo que viene a destruir el Estado, y en cuanto empezó a gobernar dijo que iba a ir por los gobernadores de provincia. Bueno, me parece que obviamente esto está muy lejos de ser lo que necesita un país para crecer y desarrollarse, ¿no? Bien. Hiciste referencia de manera muy clara al rol de las provincias en el federalismo. Como bonaerense, ¿cómo ves hoy a la provincia de Buenos Aires en relación al resto de las provincias o algunas de las provincias de la región centro? Hemos visto al gobernador Kicillof dialogar con el gobernador de Santa Fe, Puyaro, con un gobernador patagónico, Torres. Ahora, y perdón que quizás me meto en la respuesta, pero uno quisiera también ver a los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires plantándose, cuando digo plantándose no es atacando, sino proponiendo frente al gobierno nacional en materia automotriz, porque la industria está en crisis, en materia de producción láctea, porque la industria está en crisis. ¿Cómo ves eso? Bueno, primero Buenos Aires. Buenos Aires esto también tiene que ver con la falta de debate serio, porque, por ejemplo, permíteme que me desvíe un segundo. Sí, claro, sí. Por ejemplo, lo que decía Rosana, sí, de Tierra del Fuego. ¿Cuánto de este discurso de que lo que se gasta en Tierra del Fuego, del costo fiscal que significa, del costo que lo que significa Tierra del Fuego, bueno, toda esta discusión? Pero ahora resulta ser que tomamos, no lo digo por vos obviamente, pero porque vos conocés bien el tema, pero digo, esto que se ha presentado ahora de esta posibilidad de que exista petróleo en la Antártida, bueno, nos llama la atención y nos tiene que hacer reflexionar. Siempre tuvimos que tener presente que en definitiva había que fortalecer Tierra del Fuego, que había que fortalecer las provincias que tienen límites con otros países. Me parece que esa falta de planificación, esa mirada tan
tan corta, digamos, de cómo debe encararse el desarrollo del país, nos pone límites. Y algo parecido pasa con el tema de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es una provincia muy difícil. Es una provincia que tiene un potencial enorme, tiene una capacidad enorme de producción agropecuaria, de producción industrial. De hecho, produce, como decía Gustavo, tiene un porcentaje altísimo del Producto Bruto Interno del país, pero también tiene, porque ha recepcionado millones de personas que vinieron de otros lugares a instalarse en el Gran Buenos Aires, a vivir en el Gran Buenos Aires, y eso obviamente que genera un costo muy importante. Digamos, la provincia de Buenos Aires es una provincia desde ese punto de vista que tiene demandas importantes y que tiene obviamente, como todos sabemos, problemas sociales que se han ido agravando con el tiempo, que son difíciles de resolver. Por eso es que es una provincia que necesita crecer mucho desde el punto de vista económico y tratar de resolver esas cuestiones. A mí me parece que los gobernadores de la provincia de Buenos Aires muchas veces fueron demasiado tolerantes con la nación, como todos los otros gobernadores. Pero es cierto que la provincia de Buenos Aires ha cedido muchísimo en temas de coparticipación, en temas de recursos, y que siempre de alguna manera ha soportado el peso del gobierno nacional sin plantear una discusión muy dura en ese sentido. Me parece que probablemente esto se haya dado incluso cuando el radicalismo fue gobierno por una consideración de parte del gobierno radical también de la provincia hacia el gobierno nacional, y cuando el peronismo fue gobierno también, yo creo que ocurrió algo de esto. Pero creo que es fundamental que exista, digamos, una defensa de los intereses de la provincia de Buenos Aires que no tienen por qué ser de ninguna manera en desmedro de los intereses de las otras provincias, ¿no? Bien, gracias. No, gracias. Nos quedó pendiente profundizar en esta idea de cómo se vive desde tu provincia el tratamiento que el gobierno nacional está dando a la cuestión Malvinas, que no es menor, creo que es un tema muy importante de la agenda argentina hoy. Bueno, Alejandro, la verdad es que ha retomado, pareciera ser, la hoja de ruta del Forador y Duncan. Es decir, que esto nos perjudica gravemente, perjudica la posición, ¿no?, de Argentina en la defensa de su soberanía. Tenemos políticas pendulares que en estas posiciones que tiene de decir, bueno, nosotros vamos con Gran Bretaña a tratar lo comercial por un lado, de hecho se reúne Milei con el canciller, ni siquiera, digamos que no es común que el presidente se reúna a ese nivel, ¿no?, solo. También las posiciones de Mondino, que son terribles. La única cosa que podría rescatar de Mondino es la posición que tuvo ahora en Naciones Unidas, que siguió la tradición de la Cancillería argentina, que es en lo único que Argentina ha tenido una política de Estado coherente, su posición permanente en el Comité de Colonización de Naciones Unidas. Ahí ella siguió el manual de la Cancillería y lo hizo bien. Lo demás es retomar la hoja de ruta, que es una hoja de ruta que es entrega de recursos, que es entrega de nuestra soberanía, es consentir lo que sucede, es desconocer absolutamente las posiciones geopolíticas que tenemos en nuestra Patagonia, en el Estrecho de Magallanes. Mira, el año pasado en el Estrecho de Magallanes transitaron 2.359 barcos, 220 barcos chinos pesqueros. Este año ya para el mes de junio van 124 barcos chinos transitando. Todo ese flujo que nosotros tendríamos que tener controlado, con una defensa clara, con inversiones portuarias, con posiciones firmes, con continuar lo que el ministro Tajani había comenzado, la radialización, el polo en Ushuaia para en defensa, tener una mirada, ¿no?, también desde el punto de vista de la defensa.
Bueno, todo eso se pierde en esta instancia. Y eso que se pierde, cada pequeña cosa que nosotros perdemos es algo que avanzan ellos. Y no solo esto, cuando Milei ofende, y ofende a veces gravemente, a los países y a los presidentes de países limítrofes o de otros, ¿no? Como sucede con España o como sucedió con Lula o con Colombia, todos países que tienen posiciones favorables en la cuestión Malvinas. Eso nos perjudica, porque que esos países luego digan, bueno, si ellos no defienden, si ellos no cuidan, si ellos no protegen, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros, no? Y eso va en desmedro. Y es algo que después nos cuesta retomar. Y, por ejemplo, no se ha puesto en funcionamiento el consejo que nosotros votamos cuando vos eras diputado, que tanto nos acompañaste, y vos también, Miguel, el consejo en la Cancillería, el consejo para llevar políticas de Estado adelante y para que el Parlamento, académicos, hagan propuestas al presidente de la Nación, que las puede tomar o no, pero que eran iniciativas para defender la soberanía sobre las Islas Malvinas. Ese consejo nunca se puso en funcionamiento, por ejemplo. Tampoco el consejo en el ámbito del Parlamento de Diputados, que existió en tiempo atrás. O sea, es un tema como tantos, ¿no? Como dijo Gustavo, hay tantos temas que no se abordan. La gestión de Milei está centrada únicamente en el déficit cero, en la economía, y lo demás pareciera que son temas que no importan, ¿no? Yo pensaba de todas estas cosas, las trascendentales que a mí me importan para la provincia, como dije, la defensa del régimen de la ley 19640, que hay muchos que dicen el costo fiscal, y dicen, bueno, vamos a desarmar eso y vamos a indemnizar a los trabajadores si no tienen en cuenta la capacidad instalada, las inversiones tecnológicas, el saber hacer de los trabajadores, todo lo tiran por la borda. Y cuando vos necesitas eso para lo que tenemos que hacer para toda la Argentina, ¿no? Porque estamos integrados, somos un país o pretendemos estar integrados. No sé, habla el propio Milei de inteligencia artificial, en mi provincia se podría hacer inteligencia artificial, podríamos entrar a producir electrónica ligada a la salud, a la aparatología de la salud. Se hicieron en la pandemia los respiradores, cuando Córdoba no daba abasto, se hicieron en Tierra del Fuego. O sea, nuestra industria se puede adaptar rápidamente a lo satelital. Bueno, todo esto que no se mira, así como no se mira Malvinas desde el punto de vista, digamos, de una continuidad de una política de Estado, como un problema, como el problema histórico más relevante de política internacional que tiene nuestro país, como lo desprecia en esa mirada, yo creo que desprecia todo, Alejandro, ¿no? A mí me sorprendió por estos días, ¿no? Y como dijo Gustavo, queriendo ser también respetuosa de colegas nuestros, diputados y senadores, porque hemos compartido mucho tiempo ahí y tenemos hasta afecto personal con algunos. Pero a mí me sorprendió que el Parlamento argentino nadie hable, por ejemplo, de los ferrocarriles, porque los patagónicos plantearon claramente la defensa de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Claro. Que no se privatice, que el daño que produciría la privatización, más a una provincia como la mía que es aerodependiente. Pero yo no escuché una voz que en un territorio tan extenso como el nuestro alguien hable parece que los ferrocarriles se van a privatizar. Nadie dice, bueno, ¿qué pasa con el ferrocarril de carga? Claro. En un país tan extenso como Argentina, que sería algo que conlleva el federalismo, ¿no? La conectividad, el sacar los recursos de una región hacia los puertos. Bueno, esto es lo sorprendente, ¿no? Parece que algunas cosas que también yo las pienso a veces en soledad, porque es difícil conversar. Ámbitos como este no hay muchos, ¿no? En este momento. De Milei y sus posiciones, ¿no? Esto de que él no tenga gobernadores propios, no tenga intendentes propios, de que casi no tenga mayorías en las cámaras, que no tenga muchos diputados y senadores, le ha resultado a él algo ventajoso para hacer lo que está haciendo, ¿no? Él no tiene sobre sus espaldas... Mochila liviana, ¿no? Claro, no tiene ningún gobernador, tiene que decir, Gustavo, che, necesito esto, en mi pueblo pasa esto, en mi ciudad, que el que ha gobernado lo sabe, ¿no? Que vienen y te plantean... Él está libre de todo eso. Además hay que encontrarlo en Argentina, ¿no? Porque... Bueno, sí, eso, capítulo aparte. Gracias, Rosana, realmente muy, muy enriquecedor tu opinión. Algo que vos conocés bien, pero es importante recordarlo. Tu provincia, la de Tierra del Fuego,
es una de las 5 provincias que aportan más de lo que reciben de la nación, junto con la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, Santa Fe y Neuquén. Digo, para la discusión en torno a Tierra del Fuego, esas 5 provincias son las únicas que aportan más en impuestos de lo que reciben como recursos de la nación. Exacto, y gas y petróleo. Además, y la potencialidad que vos marcaste recién. Sí. Gustavo, Argentina tiene un desafío, que es el desafío del desarrollo, un concepto que vos has abrazado desde siempre y sobre el cual siempre has trabajado. ¿Cuáles son para vos los desafíos en materia de estrategia de desarrollo para el federalismo argentino al futuro? Bueno, hay una parte que está hecha ya por el pensamiento y por las propias acciones del Estado, por la identidad de los argentinos. Hay un gran que se puede también, queremos escucharlo o no queremos escucharlo también. La Argentina ha sido señera en materia de formación técnica en Latinoamérica. Ha tenido una educación de calidad, una educación importante, trascendente, siempre vituperada. Nunca se le colgaron todas las medallas que se le podían colgar porque no hay como un boicot al orgullo argentino. Parece que es peligroso sentirse orgulloso de ser argentino y reconocer y reivindicar las cosas que hacen bien los argentinos. Hay que encontrar cuántos docentes pasan carpetas sin estar enfermos, parece que es una cosa más significativa que haber tenido el 97% de la población alfabetizada en la primera mitad del siglo pasado, lo que permitió tener un país industrial después, porque si no, no había escuela técnica. A mí me parece que hay cosas en la historia argentina, cosas en la identidad nacional, cosas en el ideal de progreso que todavía, a pesar de todo, cultiva el promedio de la familia argentina. En lugar de ir a bailar a los programas de la televisión, todavía hay una mayoría de gente que cree que es con educación, que cree que es con perseverancia, que cree que es con formación. Creo que si escuchamos a los argentinos y escuchamos a la Argentina, también hay que volver a estas cosas tan elementales de las cuales el radicalismo ha sido señero en la cultivación democrática de la Argentina. Los pactos internacionales incorporados a la Constitución Nacional. Esos pactos internacionales tienen principios. O escuchamos al gran anarca, o escuchamos los pactos, o leemos los pactos que están incorporados a la Constitución Nacional, el principio de progresividad, el principio de no regresividad en materia de derechos sociales. Todo eso se está llevando por tierra con la ley bases y con el DNU 70. Está ocurriendo acá, ahora, entre nosotros. Esta es una democracia de parlamentarios callados. Que me disculpen, yo también tengo amigos, pero me dan vergüenza. Parlamentarios callados, ¿cómo es que no hay voceros estridentes cuando se están vulnerando los principios que están incorporados en la Constitución en materia de derechos sociales? Porque esas son las condiciones para el desarrollo. Y perdón, el gran anarca es simétrico en lo que le plantea a la Argentina y en cómo se para frente al mundo. Los 17 principios, los 17 objetivos del desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas están siendo, en este momento estamos pasando un papelón en la Asunción del Paraguay en el encuentro de la OEA porque la Argentina desconoce lo relativo a las cuestiones de género. La Argentina reconoce lo relativo, desconoce lo que ha firmado la propia Argentina, lo que ha incorporado la Argentina a su constitución de la Agenda 2030 establecida en 2015 en materia de derechos a la educación, en materia de desarrollo sostenible, en materia de cuidado del medio ambiente. La Argentina ha pasado de ser un país que lidera ideológicamente, que lidera en materia de valores y de derechos, ha pasado a ser una nación gobernada con distintos partidos políticos incluso, con distintos partidos políticos, y en distintos momentos de su historia. Ha sido un país que ha tenido ese liderazgo en América Latina. Ha pasado a ser un país donde ahora tiene el raro ejemplar que desconoce esa agenda, que da por tierra con esa agenda, y que le dice al mundo que él, estas son palabras del presidente, por eso escuchemos al presidente, él dice que va a liberar la agenda de Naciones Unidas del marxismo cultural que la ha impregnado. O sea que el gran anarca va a invitar al mundo a despojarse del marxismo cultural que se le ha ocurrido establecer derechos a la educación de calidad, que ha observado el marxismo cultural, que hay problemas con el cambio climático, el medio ambiente y que necesitamos un desarrollo sostenible, no a costa del medio ambiente, porque si no trepamos en una escalera que se cae. Bueno, yo creo que, ¿qué tenemos que hacer? Porque esta era tu pregunta, no era lo que yo te estoy contestando. No, al contrario. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y a mí me parece que lo que hay que hacer es
tener los dos oídos, para escuchar al gran anarca y tomar en serio lo que está diciendo, porque lo está haciendo. Yo te digo, si Miguel me dice, mirá, te voy a matar, y no te escucho, y después me matás, yo en alguna parte fui una víctima cómplice. Hay que tener cuidado con la complicidad de la víctima. O lo escuchamos o no lo escuchamos. Propongo que lo escuchemos. Y también propongo que escuchemos a la Argentina que nos crió, a la Argentina de nuestros padres, de nuestros hijos, a la Argentina de nuestros hermanos, a la Argentina de los docentes, a la Argentina de las pymes, a la Argentina de los gobernadores, que el gran arca los confunde con propinistas. Él ahora les promete 2 o 3 cositas para que le asignen la tarea a los diputados de acompañar en el Congreso. Pero está sometiéndolos a un trato indigno. Yo he sido intendente de una ciudad que tiene una población más grande que 8 provincias, y es cierto que a veces a los gobiernos se les ocurre que si te portás mejor, te voy a tratar mejor. Pero eso tiene una gimnasia, un ritmo y un límite. No me pidas que entregue la Argentina a cambio de un favor presupuestario. Y me parece que si escuchamos a la Argentina, tenemos unas grandes lecciones. Yo creo que hay que ir por una gran unidad nacional, con un programa para el desarrollo económico. Creo que es el desarrollo económico el que garantiza la justicia social. Creo que con desarrollo económico hay federalismo. En 1852, la brecha del Producto Bruto Geográfico indicaba una diferencia entre el que más Producto Bruto Geográfico tenía y el que menos Producto Geográfico tenía, en las 14 jurisdicciones de aquel momento, de 3,8. La brecha hoy es casi de 8. Entonces, hay desfederalización auténtica. Hay desfederalización. ¿Qué nos está diciendo la Argentina? Una agenda para el desarrollo auténtico, una agenda para el desarrollo sostenible. Si planteamos una agenda para el desarrollo sostenible, vamos a estar muy bien con el mundo, nos vamos a dejar de pelear con México, con Colombia, con China, con Brasil, con España, nos van a tratar mejor en Alemania, que lo que nos está pasando ahora. Si planteamos una agenda, vamos a poder garantizar la justicia social, una agenda para el desarrollo, vamos a poder garantizar la justicia social y vamos a poder garantizar la soberanía política. No quiero dejar de decirlo porque me siento como que estoy, por una cuestión de respeto a las identidades políticas de todos, estoy como dejando de decir algo que también pienso y siento. Gracias a Dios que el gobernador Kicillof es uno de los que se plantan y no negocia. Gracias a Dios que no es el único, pero gracias a Dios que se planta y no negocia. Gracias a Dios que conversa con el gobernador de Chubut y que también conversa con el de Santa Fe, que son de distintos partidos políticos. Tenemos un gobernador que desde la provincia de Buenos Aires nos da la tranquilidad, que le ha dicho, mira, no me ofrezcas 3 rutas y 2 puentes para que yo te acompañe en la entrega de la Argentina, sino que le ha dicho, vamos a plantear un modelo de desarrollo para el país. Muy claro, Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a vos, Topo. Miguel, se habló, lo hizo Gustavo, lo planteó también Rosana, de la necesidad de pensar un futuro superador. Yo he visto sectores del peronismo que lo están pensando, con una visión muy federal. Por ejemplo, Natalia de la Sota está convencida que el futuro es un futuro de unidad en la diversidad, con el protagonismo del federalismo. Desde el radicalismo, ¿cómo lo ves vos y qué mujeres y hombres están pensando en ese futuro, quizás, o de una gran coalición o de una fuerte unidad para salir históricamente de la meseta en la que nos encontramos? Mirá, yo creo que es muy importante pensar de esa manera, porque además lo que vos decís está, me parece vinculado con lo que acaba de decir también Gustavo, en el sentido de que en la Argentina hay mucho hecho, y hay toda una cultura también que es una base fundamental para poder encarar ese desarrollo, ese crecimiento, en la medida en que seamos capaces de buscar acuerdos y buscar, digamos, objetivos comunes. No podemos seguir pensando en esta situación de enfrentamientos desgastantes permanentes que nos terminan paralizando, digamos, como país, pero tenemos que diseñar un proyecto común y justamente me parece que hay que hacerlo desde un nivel de apertura política, hay que tratar de recuperar el diálogo y hay que tratar de construir espacios en los que podamos realmente asumir ese compromiso y esa orientación. En el radicalismo también hay mucha gente que está pensando seriamente en que, bueno, que es necesario ir
construyendo una cosa distinta, una alternativa distinta, con otros sectores, estar preparado para dialogar con gente de otros partidos políticos y tener desde ese punto de vista una actitud absolutamente constructiva, como digo, detrás de un proyecto que podamos definir y que nos lleve hacia el desarrollo y el crecimiento y que nos sirva para superar la pobreza y avanzar hacia la Argentina, que la verdad es que se merecen la gran mayoría de los argentinos, porque la gran mayoría de los argentinos que se levantan todos los días, que se esfuerzan y qué sé yo, merecen un país mejor que el que tenemos y mucho mejor que el que podemos llegar a tener si este modelo que se impone hoy desde el gobierno nacional llega en definitiva a materializar lo que el propio presidente de la República está prometiendo. Porque reconozcamos, quiero decir esto también, un segundito nada más, pero reconozcamos que el presidente de la República o el gobierno trabaja permanentemente con el objetivo de reducir la inflación y trata de instalar eso como el gran objetivo del país, y en realidad es cierto que hay que reducir la inflación en el país, que la inflación es un problema, pero no podemos reducir la inflación sobre la base del estancamiento de la economía, sobre la base del crecimiento de la pobreza, sobre la base de esta situación tan difícil que pasan los jubilados, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que tratar de lograr un objetivo distinto, que mejore el nivel de vida del conjunto, y para eso, como vos decís, tenemos que pensar seriamente en construcciones políticas que nos lleven a un puerto distinto. Nosotros dentro del radicalismo también tenemos gente que propone estas cosas, que está trabajando en esta dirección, que tiene buen diálogo con otros sectores. El caso de Facundo Manes, por ejemplo. Facundo Manes es un emergente social. En realidad, Facundo Manes no es un emergente del radicalismo. Facundo Manes es un médico con formación radical, pero que llega a la política para contribuir y ponerse a disposición. Naturalmente, como tiene una formación de esa naturaleza o de esas características, tiene un planteo más amplio, y como él, otros dirigentes, muchos radicales, pensamos que efectivamente hay que avanzar en una construcción distinta que nos permita superar viejas antinomias y que sea un proyecto para resolver estas cuestiones en el país, ¿no? Gracias, Miguel. No, gracias a vos. Rosana Bertone, Gustavo Pulti, Miguel Base, gracias por ayudarnos hoy a pensar, sin renunciar a ninguna de las convicciones que ustedes han planteado, pero también aportando miradas diferentes que terminan siendo complementarias. El Instituto Consenso Federal es una organización de la sociedad civil que pone su esfuerzo en el análisis de políticas, en la formación y la capacitación permanente. Ustedes nos han ayudado hoy con esta jornada a dar un salto en calidad. Les agradecemos muchísimo la participación y el compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bravo.